¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Hoy es martes 21 de abril. ¿Cómo andás, Pau? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Una mañana tanto ventosa por acá, más ventosa que ayer. No tiene pinta de que vaya a ser tan veraniega como la de ayer, pero igual, ¿eh? Qué lindo día. Qué lindo día hizo ayer. Sí, de todas maneras hoy igual aprovechen, porque todavía se mantienen temperaturas muy agradables para estar a fines de abril. Vean, en el sur tenemos ahora 18 grados, no menor, 81% de humedad y la máxima por acá será de 21, no tan alta, o sea, en comparación con la que tenemos a las 7 de la mañana, pero igual 21 grados de máxima, algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana y de tarde nuboso con periodos de cubierto y neblinas. No hay pronóstico de lluvia para hoy, ni en el sur, ni en el centro, ni en el norte. Por el centro del país, 12 grados ahora, 96% de la humedad, la máxima estará más arriba, 26. Claro y algo nuboso en la mañana con neblinas y de tarde algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. Neblinas y bancos de niebla por la zona central de tarde. Y en el norte, ahí sí, la máxima es tremenda. En este momento hay 12 grados, 92% de humedad, pero tendrán una temperatura máxima de 31, similar a la de ayer. Claro y algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana y de tarde algo nuboso y nuboso. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Se sumó la 11ª muerte por coronavirus en Uruguay ayer al fallecer un hombre argentino de 80 años que vivía en Punta del Este y estaba internado desde principios de mes en el CTI del Sanatorio Mautone. Según informó el SINAE, ayer se registraron 7 casos nuevos de COVID-19 y los positivos en el país desde el 13 de marzo ya son 535. De ese total, 313 se recuperaron y 211 se encuentran cursando la enfermedad. En un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, el INEFOP va a donar unos 6 millones de dólares para apoyar a más de 10.000 monotributistas. El subsidio debe ser aprobado por ley para poder entrar en funcionamiento y, de concretarse, permitirá que los beneficiarios reciban por 2 meses 6.780 pesos cada uno. Los partidos políticos representados en el Senado concluyeron que la solicitud de desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tiene vigencia y comenzarán a darle tratamiento parlamentario. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta sesionará mañana de tarde y está previsto que reciba a Manini tal como le pidió en nota a la vicepresidenta Beatriz Argimón. El subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaindebat, anunció que revocaron la resolución de la entonces presidenta del INISA, Gabriela Fulco, de habilitar una partida extra para los trabajadores del instituto. La partida fue habilitada por Fulco el día antes de su renuncia, aunque el directorio la había aprobado antes de Semana de Turismo. Los precios del petróleo en Estados Unidos están hoy nuevamente en territorio positivo luego de un colapso sorprendente ayer cuando cayeron a valores por debajo de cero, operando en el nivel más bajo desde 1983. Por otra parte, Donald Trump dijo anoche que firmará un decreto que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos mientras la nación lucha contra la pandemia global. Y el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, se refirió a las prioridades que tiene hoy relacionadas a la vuelta del deporte como salud. Bauzá sostuvo que están enfocados en la gente que necesita movilidad por recomendación médica para que puedan comenzar la actividad en las plazas de deportes o en los gimnasios. De 7 a 10, todo pasa. Tenemos mucha cosa hoy en el programa. Sobre las 9 estaremos entrevistando al ex ministro de Economía y actual senador Danilo Astori. También hay columna de César Sanguinetti, Espacio Internacional. ¿Y qué más? Sobre las 8, ¿a quién recibimos, Pau? Sobre las 8 vamos a estar charlando con Víctor Dayan, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Y vamos a estar charlando también con el fiscal Diego Pérez. Exacto. A propósito de la ocupación en Santa Catalina. Ahí va, eso en un ratito nada más, a eso de 7:30 más o menos. Vamos a empezar con el desarrollo de las noticias. Empezamos con la puesta a punto sobre la situación del nuevo coronavirus en Uruguay. Nuestro país llegó a 11 muertes por esta nueva cepa del coronavirus, la COVID-19. Según informó el SINAE, en realidad el SINAE lo hizo ayer después de que los medios dieron la información de la muerte, ¿no? Primero fueron los medios, en el caso nuestro en Telemundo lo dimos, y al ratito el SINAE
confirmó el fallecimiento de este hombre. En principio, a ver, en realidad yo todavía hasta ahora, 7:07 de la mañana, tengo la duda si tiene 80 u 83 años. En los títulos puse 80 porque fue lo que dimos durante todo el noticiero. Después le entró a circular la información de que tiene 83, lo confirmó. 83, sí. Yo leí 83 en varios lados, pero ahí bueno. va. Vamos a confirmarlo en el correr de la mañana. Bueno, pero lo importante es que lamentablemente este hombre de nacionalidad argentina que vivía en Punta del Este falleció ayer. Se encontraba en el CTI del Sanatorio Mautone desde principios de mes y desde el Ministerio de Salud aclararon luego que como el fallecimiento fue posterior al cierre de datos de ayer, no había ingresado en el informe diario. Por eso fue que el SINAE dio el informe y 10-15 minutos después actualizó con este fallecimiento. En cuanto a los casos, 535 son los que tenemos positivos desde el 13 de marzo, pero bueno, como venimos diciendo siempre, eso no quiere decir que haya 535 focos activos. Hoy, de ese total, 313 personas están recuperadas y 11 lamentablemente fallecieron. Por lo tanto, el resto, 211, son las que están cursando hoy la enfermedad. 13 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Ayer en total se procesaron 570 análisis con 560 resultados negativos, con 559 en realidad negativos y 11 positivos. Además, el informe señala que del total de casos positivos confirmados, 90 corresponden a personal de la salud, 49 de estos trabajadores de la salud ya se recuperaron y 41 están cursando la enfermedad. Los departamentos con casos confirmados son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San José. Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria por los primeros casos, ya se han procesado 13.396 test con 12.794 resultados negativos y 602 positivos. Recordemos que no hay una relación exacta entre los test positivos y las personas enfermas porque hay personas que se hicieron más de un test que dio positivo. La cifra va a seguir variando porque sigue pasando eso de que todos los días hay personas que se hacen más de un test para confirmar el positivo y los dos dan positivo. Bien, bueno, pasamos a otro tema. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, va a transferir $6 millones al Fondo Coronavirus. Estos van a ser destinados a subsidios para unos 10.115 monotributistas. La medida se concretó a raíz de un diálogo que tuvieron representantes de las cámaras empresariales con la Central Sindical y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó en una conferencia de prensa que dependiendo de la cantidad de meses que sea necesario el subsidio, puede que el remanente vuelva al INEFOP, así lo prevé el proyecto de ley. En un principio será de 2 meses, pero puede ser que el subsidio se extienda 2 meses más. Y en ese sentido, ese subsidio se va a cubrir con fondos del Fondo de Reconversión Laboral, a partir de un acuerdo tripartito, que es lo que corresponde, en la medida que esos fondos además se componen del aporte de trabajadores, empleadores y del propio Estado. El ministro informó también que la idea es que la primera partida se pague antes de que termine abril y luego habrá una segunda entrega en mayo. La ley que se necesita para aprobar este subsidio ya está en estudio del Parlamento y se espera que sea aprobada esta semana mismo. De esa manera se va a habilitar a un subsidio de 6.780 pesos mensuales, como les decía, para unos 10.115 monotributistas activos actualmente. La solicitud va a tener que hacerse a través de la ANDE, la Agencia de Desarrollo. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, celebró en una conferencia de prensa este acuerdo alcanzado. La verdad que es un día de alegría. En general, nosotros aparecemos mucho más desde la discordia, la diferencia, la divergencia o el conflicto, que no tiene nada de malo porque alimenta de ideas y de procesos, digamos, que luego se sintetizan en la democracia. Es un alimento de la democracia. Pero hoy nosotros aparecemos aquí no desde el conflicto, sino desde el acuerdo. Hemos conversado mucho en estos últimos días con el Ministerio de Trabajo, hemos conversado mucho tanto con la delegación de la Cámara de Comercio como de la Cámara de Industria, y aquí tenemos un acuerdo y eso hay que celebrarlo, digamos, porque en estos momentos
es bien importante, digamos, promover acuerdos. Y demuestra además la validez, la importancia del diálogo social y la negociación. Cuanto más difíciles son las cosas, más diálogo y más negociación. Más negociación se necesita. Esto es lo que decía Abdala. No es la renta universal que reclamaba el PIT-CNT, pero es en buena medida, se atiende en buena medida a uno de los colectivos más necesitados, que son los monotributistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una victoria de la central sindical. De la reunión también participaron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio Lestido, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara, quien también celebró el acuerdo y además destacó que el INEFOP necesitará recursos más adelante cuando pase toda esta pandemia. Hoy el INEFOP lo puede hacer porque dentro de su plan de trabajo este año tiene cubierto el presupuesto, pero cuando se dé vuelta el tema de la pandemia, que esperemos sea lo más rápido posible, vamos a salir en una situación difícil para muchas empresas y para muchos trabajadores con un desempleo alto, y ahí el INEFOP va a tener que también capacitar y ayudar a toda esa gente para prepararse para un mercado de trabajo que no va a ser igual al que teníamos, pero ahí para todo eso se van a necesitar recursos, y bueno, será la otra parte de esta historia, que buscaremos los recursos para seguir para adelante. Y habló Jorge Larrañaga, Mariano. Exacto, sí, pensé que seguías con algo más de este tema. Larrañaga fue el único integrante del gobierno que respondió sobre ese gran movimiento que tuvimos en Montevideo durante sábado y domingo, ¿no? Movimiento en la Rambla y en parques capitalinos. Él brindó una conferencia de prensa ayer en la Torre Ejecutiva y fue consultado sobre este asunto. En concreto, le preguntaron al ministro del Interior si van a cambiar las medidas que tomará el gobierno para solicitarle a la gente que se quede en sus casas. Y ahí el secretario de Estado fue claro: no se va a limitar la libertad de la gente. Sin embargo, sí se van a tomar otro tipo de medidas para poder generar conciencia. En esa misma respuesta, Larrañaga reconoció que en los últimos días hemos notado un afloje de cuerpo. Estamos en una situación de guerra. Venimos disputando determinadas etapas de esa guerra y venimos saliendo con buenos vientos para la sociedad y para la gente. Pero todavía no salimos de esta emergencia sanitaria. Nos preguntan si hemos cesado en nuestra exhortación desde el Ministerio del Interior a mantener la restricción en cuanto a la movilidad de nuestros hogares. Y nosotros hemos seguido con nuestros móviles, hemos seguido con nuestras unidades trabajando en esa línea, pero realmente hemos visto en los últimos días un exceso enorme en lo que hace a esa movilidad social, que nos parece totalmente contraproducente. Nosotros no estamos diciendo que no a posibles medidas, estamos en el marco de la exhortación. Vemos por suerte muchísima gente con tapabocas en el ámbito ciudadano, pero es necesario extremar todo eso. No se requiere de una norma imperativa para que se transforme en obligatoria, dijo Larrañaga. Sostenemos que hay que ser más firmes en el comportamiento de la sociedad y que en esta nueva normalidad debemos ser responsables. Además agregó: yo tengo que cuidar al otro, a mis familiares, a mi vecino, a mis afectos y a los que no lo son. Yo creo que ese es el pedido que venía calando bien, pero que en los últimos días hemos notado un afloje de cuerpo fruto del cansancio, fruto de muchas cosas que uno entiende y comprende, pero que en el marco de nuestras responsabilidades no hay que cansarse. Luego fue consultado sobre si se cambiarán los operativos de seguridad y ahí Larrañaga respondió: van a haber algunas novedades, vamos a procurar en algunos casos dar tapabocas a algunas personas que no lo tienen como forma de llevar adelante una campaña de sensibilización pública, y eso lo van a hacer todos los ministerios. Y por último, en otro sentido, Larrañaga fue consultado sobre la situación carcelaria en relación al COVID-19 y ahí dijo que no puede dar una afirmación contundente y menos desde el punto de vista sanitario,
tenemos una relación diaria con los responsables del Instituto Nacional de Rehabilitación y hasta el momento tenemos una situación controlada. No tenemos personas privadas de libertad con test positivo, venimos con un resultado auspicioso, pero hay que seguir trabajando. Esto fue lo que señaló el ministro del Interior. Me quedé pensando, Mariano, que no fue el único dirigente que habló en realidad, porque Lacalle también, no habló directamente, pero hizo circular un mensaje, un video en el que decía, recogía un fragmento de su conferencia. El de Soriano, decís. Sí, recogía un pedacito de su conferencia del viernes. Ese es el uno que tuiteó. No, está bien. Recordó algo que dijo el viernes en conferencia de prensa. Exacto, por Twitter. Está ahí va. Por Twitter. Después del fin de semana de que se vio mucha gente en la Rambla y todo eso que generó tanta polémica, el mensaje que eligió transmitir Lacalle es el que dice: el paso hacia un distanciamiento social sostenido es posible gracias al esfuerzo y la solidaridad de los uruguayos. Ese es el mensaje del presidente, ¿no? O sea, después agrega: si nosotros hoy estamos pasando de un aislamiento de alto impacto a un distanciamiento social que debe ser sostenido, es porque los uruguayos demostraron que hicieron un buen uso de su libertad. Bien, claro, con solidaridad y con generosidad. Ahí va. El domingo, que ayer lo pasamos acá en Todo Pasa el domingo, que se grabó un video tipo selfie ahí en Soriano, cuando habló del desembarco de los 33, mandó también un mensaje con respecto a la situación, dijo que aparte habló de esa falsa dicotomía entre salud versus economía, apeló a la responsabilidad de los uruguayos, dijo libertad pero con responsabilidad. Claro, y ayer él opta por subrayar algo que ya dijo el viernes, pero no salió a hablar públicamente. Claro, pero después de toda la polémica, que él diga, estamos pudiendo pasar a esta situación gracias al esfuerzo de los uruguayos, no parece estar del todo en sintonía con lo de Larrañaga. Eso es un poco lo que me genera escuchar al guapo decir esto, y en realidad el mensaje de Lacalle fue más en un sentido de agradecer y de celebrar lo que está pasando, ¿no? O sea, están un poco no sé, me parece que no hay una sintonía clara en ese sentido. Lacalle Pou sigue en la misma del viernes. Recordemos que el viernes fue eliminado, temporalmente fue eliminado el mensaje quédate en casa. No nos dijeron más quédate en casa. Y Larrañaga tampoco dijo quédate en casa ayer. Los médicos siguen diciendo muy enfáticamente quédate en casa. Bueno, vamos a otro tema ahora. El gobierno anuló, como les contábamos en títulos, el incentivo que se había previsto otorgar para trabajadores del Instituto Nacional de Inserción Social y Adolescente, el INISA, por la que era la presidenta del organismo, Gabriela Fulco, que lo firmó el último día de su gestión, el 13 de abril. La decisión de ir para atrás fue comunicada ayer por el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaindebat. En las próximas horas se va a resolver el mecanismo. El primer paso podría ser hasta una misma resolución del directorio, pero son cosas que vamos a resolver. Pero sí queríamos manifestar, porque la verdad que nos causó sorpresa, y rápidamente tomar la definición de revocar esa decisión por la cual se retribuían dinero a aquellos funcionarios del INISA que estaban yendo a trabajar. Recordemos que las partidas aprobadas por la administración anterior eran de 7.470 pesos para educadores, personal de cocina y referentes educativos, y de 12.415 por mes para los coordinadores. La presidenta anterior del INISA preveía que el incentivo se mantuviera por hasta 3 meses, lo que llevaría el costo total a 21 millones de pesos. Esto equivale a $470.000 aproximadamente. Fulco había explicado al diario El País que hubo un aumento progresivo de las certificaciones y no necesariamente por estar enfermos, según habían detectado ellos. Por esta razón, dijo que a pedido del gremio resolvió poner un incentivo para que la gente que estaba pensando en certificarse no estando enferma no lo hiciera y fuera a trabajar. Esto fue cuestionado desde el oficialismo, el gobierno finalmente resolvió anularlo, aunque Castaindebat no precisó de qué manera lo hará. El subsecretario del MIDES también informó que ya se comunicó con el presidente del sindicato del INAU, José López, para ponerlo al tanto de esta determinación. El gremio estaba tramitando una partida similar también para los trabajadores del INAU en general. La producción de Todo Pasa intentó ahora comunicarse con José López para consultarlo sobre cómo recibieron esta noticia, pero por ahora no hemos tenido respuesta.
En otro orden les contamos que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoció a Uruguay por su operación Todos en Casa. El canciller Ernesto Talvi publicó ayer una carta de esa oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que reconoce la labor de repatriación de personas en el marco de la pandemia mundial. Esta oficina regional dice que Uruguay tuvo un accionar ejemplar. Dice: tenemos el agrado de dirigirnos a usted, hablando de Talvi, a fin de extender nuestro reconocimiento a Uruguay por su liderazgo en materia de protección de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas. Esto es lo que indica el documento inicialmente. Según destaca la carta, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un llamamiento días atrás para pedirle a todos los países la cooperación para abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentren varados en el extranjero y respetar el derecho de toda persona a regresar a su país de origen, incluso en el marco de esta pandemia. En ese sentido, la carta expresa: deseamos subrayar el rol destacado de Uruguay en la región y la forma en que se ha puesto a la vanguardia en la protección de estándares internacionales para garantizar el retorno de sus nacionales al país. En particular, a través de su operación Todos en Casa, que ha logrado repatriar casi 2.000 nacionales, permitiendo también el retorno al país de personas migrantes residentes. En el marco de la emergencia sanitaria actual, resulta fundamental reconocer que la población migrante y refugiada enfrente riesgos particulares y una especial vulnerabilidad. Reconocer a estas poblaciones como sujetos de políticas y programas particulares durante la pandemia y luego, en etapa de recuperación, es clave para lograr que no queden rezagadas en el desarrollo de la sociedad uruguaya. Esto es lo que expresa al final esa carta de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que además escribió esto en horas en las que, por ejemplo, el gobierno argentino le estaba impidiendo a sus compatriotas regresar. Hubo muchos argentinos varados en Montevideo que se fueron hasta Buquebus y quedaron clavados ahí porque Argentina no permitía que Buquebus arribara a su puerto, al puerto de Buenos Aires, con argentinos. Durante varios días pasó eso, por eso tuvieron que quedarse acá hospedados en un hostel que les pusieron, ¿no? Y bueno, destaca Bachelet que Uruguay se comportó de manera diferente. Y a propósito del operativo Todos en Casa, estaba previsto para esta hora el arribo del avión Hércules de la Fuerza Aérea con uruguayos residentes en Venezuela, ¿verdad? El avión que viene de Caracas con uruguayos que estaban varados allá y con venezolanos residentes en nuestro país que estaban visitando a sus familias. Bueno, les contamos que el Senado empezará a tratar mañana la suspensión de los fueros del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Manini le envió una carta a la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, para que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta lo reciba para tratar entonces la suspensión de sus fueros. Esto es una información del diario El Observador. Argimón le había dicho también a ese diario que entendía que algún senador debía pedir formalmente que se tratara el asunto, cosa que no había ocurrido en los últimos meses y que ella entendía que esta semana se vencía el plazo. Entonces fue el propio Manini el que lo hizo. Antes, en los últimos días, habían hecho declaraciones algunos dirigentes frente amplistas. Carolina Cose, por ejemplo, había dicho: si es un hombre de palabras, solo habría que preguntarle en qué fecha presentará él mismo su desafuero, como dijo en plena campaña que haría. Esto es una declaración que recoge el diario La República. El senador del MPP, Charles Carrera, también dijo en Radio Sarandí: tengo en carpeta la semana próxima, o sea, la que estaba empezando esta semana, darle procedimiento al desafuero de Guido Manini Ríos. El Parlamento tiene un expediente judicial pendiente y debe resolverlo. Así que ante estas palabras no sé si ante estas palabras, pero luego de estas palabras de los dirigentes de Frente Amplistas, ayer entonces se supo que Manini le había enviado una carta pidiendo él mismo a Argimón que se empiece a tratar. La carta dice: si debido a las medidas de seguridad adoptadas para enfrentar la actual emergencia sanitaria, la constitución de la referida comisión se demorara en el tiempo, solicito que el asunto se trate en el plenario de la Cámara
a la brevedad posible. Ayer de tarde ya hubo respuesta, hay acuerdo en general en el espectro político partidario de tratar este tema en la Cámara Alta y será, también hay acuerdo en que será a través de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que funciona mañana mismo, mañana miércoles, y ya va a tratar este tema. Recordemos a qué viene todo esto, bien breve. El 1 de noviembre del año pasado, Manini compareció ante la jueza penal Marcela Vargas en audiencia y el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, pidió en esa audiencia el desafuero de Manini porque consideraba ya Morosoli que tenía fueros desde la fecha de la primera vuelta electoral en la que el excomandante del Ejército había resultado electo senador. Por eso no podía ser acusado criminalmente, según indica el artículo 114 de la Constitución. Ahí hubo una discusión sobre si ya regían o no los fueros, pero finalmente, Morosoli entendió que sí. Por lo tanto, la sede judicial estuvo inhibida de la acusación fiscal hasta tanto cesaran los fueros, ¿no? En aquel entonces la jueza Vargas señaló que no se podía seguir la acción penal hasta que no se expidiera el Senado, así que el tema quedó postergado hasta ahora que se retoma. Morosoli pretendía imputar a Manini Ríos por el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva, que son los vinculados a las confesiones de José Gabazo en el Tribunal de Honor Militar. Todo pasa, todo pasa, con Mariano López y Paula Barquet. 7:30 de la mañana. La semana pasada les contábamos que la policía, junto a funcionarios de UTE y OCE, realizó un censo en el nuevo asentamiento de Santa Catalina luego de que la dueña del predio denunciara la ocupación. A raíz de ese procedimiento, el fiscal Diego Pérez imputó a varios vecinos que viven allí y en respuesta, unas 50 personas se manifestaron ayer frente a la Torre Ejecutiva en contra de los desalojos en el barrio. Los vecinos le entregaron una carta al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y leyeron una proclama ahí en la Plaza Independencia. Vamos a escuchar algo de esto. Haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos, hoy lunes 20 de abril de 2020 queremos contar nuestra verdad. Se formó un barrio donde actualmente viven aproximadamente 1000 familias, siendo tal ocupación espontánea iniciada a principios de enero por 30 familias. El predio estaba desocupado hace 50 años, siendo una tierra sin vida. 2 mujeres, madres y amas de casa, fueron procesadas y coaccionadas por el fiscal Diego Pérez a exhortar a las casi 1000 familias a desocupar dicho predio. Estas familias no cuentan con una solución habitacional. Aquí viven mujeres víctimas de violencia. Algunas se encontraban en refugios del MIDES, jóvenes rehabilitados provenientes de ONG, personas de nacionalidad extranjera, madres y padres jefes de hogar, militares, policías, pescadores y etcétera. ¿Qué pasó con la campaña Quédate en casa? Si el fiscal no me recuerda, se exhortó a la población a realizar una cuarentena debido a la pandemia que se transita a nivel mundial. Esta cuna de delincuentes, como se menciona y se maldice, cuenta en tan solo 4 meses con agua potable regular y obras de OCE que aún continúan. Y bueno, para conocer más sobre este caso, estamos en contacto ahora con el fiscal Diego Pérez, que lleva adelante la investigación. Diego, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué le pareció esta proclama en la que lo mencionan? Bueno, me parece que de alguna manera, en realidad no me sorprende, va en consonancia con lo que hasta ahora hemos establecido en la investigación en cuanto a la existencia de un grupo organizado y que ya tiene también un discurso, una logística previamente establecido con el fin de justificar una acción que en definitiva es ilícita, y eso es en lo que tiene que ver con mi intervención, es lo que en definitiva resulta relevante. Uh-huh. Más allá de las razones que se invocan y de la situación que obviamente también implicaría e implica, ¿no? Y así incluso está regulado por normativa específica, la intervención de organismos como el Ministerio de Vivienda, la propia Intendencia. En este caso hay
que cabe destacar que la Intendencia, no solo particulares denunciaron, la Intendencia denunció, porque estos terrenos son terrenos que tienen, además de una servidumbre de paso, en tanto existe un colector muy importante en la zona, que también fue ocupado, y que tiene un riesgo particularmente significativo en caso de que se llegara a dañar, implicaría incluso riesgo para los propios ocupantes por el volumen que tiene previsto, digamos, de flujo de aguas, ¿no? En este caso, servidas y que eso motivó una preocupación particular al momento de la denuncia de la Intendencia Municipal. Y además forma parte de una zona con una política territorial previamente establecida. Es decir que hay varios aspectos que ahí se soslayan en esa proclama y que son relevantes en este caso. Diego, para conocer más detalles sobre el estado de situación judicial, nos gustaría saber cuántas personas fueron detenidas en las últimas horas, cuántas imputadas y por qué delitos. Bien, se detuvieron al presente 12 personas, de las cuales 11 fueron imputadas, y una de ellas, si bien no fue imputada, sí tiene medidas cautelares, es decir, como forma de mantenerla sujeta al proceso mientras se prosigue la investigación. En relación a los primeros detenidos, se imputó penetración ilegítima en un fondo ajeno y hurto, básicamente. En el último caso, que fue un señor que estaba trabajando en una retroexcavadora, se le imputó exclusivamente penetración ilegítima en fondo ajeno. Después... porque la retroexcavadora no era propia. No. Era contratada. No, la excavadora era del señor, que había sido contratado para... Era de él. Exacto. Había sido contratado supuestamente por un integrante de una comisión, nosotros que está operando, para, digamos, seguir adelante con, todo lo necesario para seguir ocupando. Que eso es un aspecto no menor. Porque escuchamos ahí en lo que ustedes pusieron al aire, que se dice que no se repara en la pandemia y en las consecuencias. Pero el punto relevante es que precisamente la pandemia, la organización que está atrás de este tema, utiliza la pandemia para seguir avanzando en la ocupación. Es decir, por un lado se dice, la justicia no repara en que estamos en una situación particular y de pandemia, pero por otro lado se sigue con incendios, talas de árboles, la utilización, la contratación de retroexcavadoras para consolidar lo que es una actividad ilícita, lo que está haciendo esta usurpación, ¿no? Entonces ahí vemos una vez más cómo evidentemente hay gente pensante atrás y que utiliza toda la coyuntura en un sentido y en otro, ¿no? Es decir, para seguir actuando y para de alguna manera criticar la acción de la justicia. Estas 12 detenciones y 11 imputaciones. En relación a los últimos, se imputó asociación para delinquir a 3 de los imputados, en concurrencia fuera la reiteración con un delito de continuado de usurpación. Y al otro usurpación y un delito de hurto. Sí, bien. No, la pregunta es por qué se producen ahora estas detenciones e imputaciones, siendo que desde enero está la ocupación. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahora para que se determinara esta decisión? Bueno, ese es otro tema. En primer lugar, en enero intervinieron otras fiscalías en relación a este tema. Eso es todo otro tema, porque
En realidad yo entiendo que no soy el fiscal competente y también en ese sentido interpuse los recursos correspondientes a la designación, pero eso se va dilucidando por otro carril. Pero más allá de eso, existe un cúmulo de situaciones que fue necesario establecer. Evidentemente, como dije, estamos delante de lo que entendemos es un movimiento organizado, y eso ha significado la necesidad de investigar y tratar de establecer quiénes están al frente de esa organización para tomar las acciones que se entendieron las más adecuadas, y que en este caso también fueron determinadas en este momento porque hubo un avance muy importante de esa ocupación que implicó incendios, como decía, incendios en la zona que fueron denunciados por los propietarios, tala de árboles, hurto de árboles, y que requirió de una respuesta en definitiva, ¿no? ¿Hay indicios sobre la presencia de una organización narco detrás de esto? ¿Es algo que se viene ya deslizando en notas de prensa previas? ¿Qué elementos concretos puede haber de esto? En cuanto a esa situación, nosotros tomamos conocimiento a través, la verdad, de que en la prensa ya se venía manejando. En la semana pasada recibimos una comunicación de un periodista del periodista del País concretamente, que nos consultó sobre este tema y nos puso de manifiesto la existencia de un artículo que creo que tuvo un artículo en el País, yo participé de él, sí. Que usted participó, en el que ya se mencionaba, además de las particularidades de esta investigación, se mencionaba la posibilidad de que estuviera involucrado organizaciones delictivas y concretamente grupos narcos. En ese sentido, nosotros le tomamos declaración, es decir, en el artículo que usted, en el que usted participó, se entrevistó al director de la jurídica de la Intendencia. Sí. En ese caso, él incluso daba cuenta de una serie de particularidades de la ocupación. Nosotros lo interrogamos en sede de Fiscalía, el señor director, porque además entendemos que acá hay una competencia específica de la Intendencia Municipal que tiene que ver con acciones expresamente establecidas en el artículo 69 de la Ley 18.308, como también esa misma ley marca la obligación de comunicar las ocupaciones irregulares al Ministerio de Vivienda. En el interrogatorio al director de jurídica, él pone en manifiesto que hubo una ocupación inicial de personas que estaban organizadas, que presentaban un nivel de vida que no es el acorde al que se pone de manifiesto respecto de las personas que estarían ocupando. Se habla ahí de la presencia en el lugar de vehículos de alta gama, cosa que también ha sido confirmada a partir de acciones, de las últimas acciones en las que, por ejemplo, se terminó formalizando al señor que fue contratado para trabajar con la retroexcavadora, ¿no? Esas particularidades, aunadas a otras que también manejamos en la investigación, en las que no vamos a hacer referencia, por razones obvias, permiten, o mejor dicho, hicieron que en nuestro caso entendiéramos pertinente derivar las actuaciones a la Fiscalía de Estupefacientes, especializada a los efectos de que proceda como considere, ¿no?, en relación a esa situación. Bien, ¿y eso avanzó o todavía no hay respuesta en relación a esa derivación a Fiscalía de Estupefacientes? No tengo, como comprenderá, no tengo idea. Eso es un tema que en su caso lo analizará y procederá como entienda del caso la fiscal que le corresponde intervenir. Diego, otra consulta en relación a la proclama. Ahí la persona que está leyendo habla específicamente de dos mujeres jefas de familia que yo tengo bastante claro quiénes son ellas, porque con ellas hablé para esa nota que mencionábamos hace un tiempo atrás. Ellas en particular
estaban dentro de las organizaciones de las comisiones barriales, sobre todo, ¿no? De las comisiones que se organizaron ahí para gestionar el merendero, las calles. O sea, es una organización barrial muy grande, pero está dividida en varias comisiones, ¿no? Tengo entendido que son ellas las que están detenidas, y quisiera saber por qué motivo ellas en particular, y porque por algo también las menciona la proclama. No sé si son las únicas 2 mujeres o por qué particularidad es que son mencionadas explícitamente. Bueno, en el caso de esas 2 mujeres que dice usted, esas 2 señoras, fueron imputadas de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la organización, de la concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de continuada usurpación. Entendemos que incluso son personas que no están ocupando, ellas no están ocupando, están en la organización de la ocupación. Claro, sí, ellas en realidad se reservaron un pedazo, digamos, del predio, se levantaron sus viviendas allí, pero no las están habitando, ¿no? Bien, bueno, esa es información que usted está aportando a la causa. No es lo que ellas dicen, no es lo que ellas dijeron, no es lo que ellas declararon. Pero es una información que obviamente que la vamos a chequear. Bien, evidentemente. Bien, no, es de lo que surge un poco de la recorrida de ahí de la ocupación, ¿no? De los testimonios también recogidos entre ellas y entre los vecinos. Y bueno, permítame, pero entre otras cosas ha surgido que en esta situación, sobre todo en esa zona, existen muchas personas que están especulando con la situación. Es decir, es lo que usted dijo, surge que entre otras cosas tienen reservadas determinadas parcelas que han sido previamente delimitadas, ¿no? Asignadas por estas personas que fueron a las que se les atribuyó este delito, precisamente por, entre otras cosas, esa actividad, pero que están un poco especulando con qué es lo que pasa. Es decir, la justicia acciona, no acciona, la intendencia, lo que fuere, ¿me explico? Entonces, sí, están esperando a ver qué pasa. Exactamente. Entonces, ahora sí, es una situación particularmente compleja, donde es necesario justamente tratar de determinar qué casos corresponden a gente que realmente necesita, más allá de que hay un delito igual, ¿no? Y que pero que realmente es gente necesitada, y hay otras que están utilizando la situación para sacar un provecho. Y en relación a eso, ¿qué va a pasar en cuanto al desalojo de la ocupación? ¿Se va a proceder en ese sentido o por qué no? Bueno, nosotros, insisto, si usted repasa, que sería buena cosa, el artículo 69 de la ley 18.308, usted va a ver que ahí existen cometidos específicos en ese tema, en ese punto que usted está refiriendo, que son competencia de la Intendencia Municipal. Nosotros lo que hacemos como fiscal es determinar si hay delito o no hay delito y proceder en consecuencia, en el marco de la ley. ¿Hay delito? Pero el desalojo en sí o la desocupación le corresponde a la Intendencia, es de competencia de la Intendencia. Para mí esa situación es clarísima, está expresamente establecida en el artículo 69 de la ley que yo le referí. Bien. Fiscal Diego Pérez, muchas gracias por estos minutos. Que pase bien, ¿eh? Por favor, que pase usted bien también. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada. 7:49 de la mañana. Vamos a avanzar con las noticias. Pau, ¿estás por ahí? Estoy. Bueno, muy bien. Vamos a seguir desarrollando algunas noticias, sí. Los administradores de los shoppings planean comunicarse esta semana con el equipo de gobierno que trabaja en planificar lo que ha llamado el gobierno la nueva normalidad para aprender algunos motores de la economía y al mismo tiempo evitar contagios de coronavirus. La intención es dialogar, la intención de los gerentes de los shoppings es dialogar sobre en qué condiciones podrían llegar a reabrir al público. Una posibilidad que, de todas maneras, no manejan que pueda ocurrir en un plazo menor a 30 días, según informa hoy el diario El País, que habló con 3 gerentes de shoppings de Montevideo y que le dijeron
al diario que no hay una fecha definida para la reapertura y que mientras exista exhortación a que la población se quede en casa, no tienen previsto volver a la actividad. Bueno, en base a lo que estábamos hablando hace un rato, esto podría estar un poco más en discusión, ¿no? ¿Qué tan fuerte es la exhortación del gobierno hoy a quedarse en casa así? Pero de ahí a ir a un shopping ya es como otro paso, ¿no? Después, los centros comerciales están trabajando en cómo se podría llevar a cabo la reapertura. Lo hacen con la segunda quincena de mayo en el horizonte, porque de esa manera están pensando que se puedan hacer ventas para el Día de la Madre, que recordemos que fue aplazado del 17 de mayo al 7 de junio. Entonces, algunas semanas antes, si pudieran reabrir, estarían enfocándose ya en esa fecha, como para poder vender, ¿no? Para el 7 de junio como el Día de la Madre. Después, no está sobre la mesa, como les decía, la posibilidad de abrir antes de 30 días, de acá a 30 días. Y la reapertura podría procesarse para la venta de productos, pero hay dudas sobre los servicios que fomentan, por ejemplo, el paseo de compras y que genera aglomeraciones como la plaza de comidas o el cine. Hay dudas en relación a eso, no se sabe bien cómo podría empezar a funcionar nuevamente. Bueno, el cine con gente habilitados, yo me imagino que el cine con gente pegada por varios meses no va a funcionar. Lo harán con un lugar libre entre personas, ¿no? Como hicieron al arranque de la emergencia. ¿Te acordás que los primeros días, no sé si fue un día o dos, que hubo ahí una medida de los shoppings resuelta por ellos mismos unilateralmente, que era justamente eso, ¿no? Un asiento libre por cada persona, ¿no? Eso puede llegar a ser una posibilidad, pero bueno, decía uno de los empresarios consultados por el diario, decía, aún habilitados, por más que se haga un protocolo muy estricto, parece un formato que va a sufrir, al menos el modo paseo, digamos, va a estar difícil. Y bueno, los shoppings, recordemos, cerraron sus puertas el 17 de marzo, fue a pedido del gobierno como una medida preventiva para minimizar la propagación del virus, y ahora las gerencias de los shoppings están desarrollando un protocolo, consultando a profesionales e interiorizándose sobre qué están haciendo o proponiendo sus pares en otros países, a ver si hay alguna idea que puedan imitar. Se analiza qué comercios podrían reabrir y de qué manera. Y también podría coordinarse que los centros comerciales, que son administrados obviamente por distintos grupos empresariales, reabrieran todos un mismo día. Isaac Alfi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, explicó el viernes en la conferencia de prensa que va a haber distintos sectores que van a ir progresivamente abriendo y volviendo a esa nueva normalidad, y que hay un comité de expertos que presentaron el viernes que va a estar evaluando los criterios para esa transición. Con ellos es que entonces los gerentes y administradores de los shoppings van a estar en contacto para ver en qué condiciones podrían ellos volver a la normalidad. Y a propósito de reanudación de actividades, el cardenal Daniel Esturra, el arzobispo de Montevideo, se reunió ayer con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y le pidió que a principios de mayo puedan volver las misas. El pedido es fundamentalmente para Montevideo, pero claro, la idea es extenderlo en todo el país y que pueda haber misas desde el primer domingo de mayo, con todo el protocolo de higiene, ¿verdad? Y de protección. Esturla le avisó a Álvaro Delgado que lo que se puede hacer es limitar la capacidad de las iglesias y hacer más misas de repente. En vez de una o dos por día en esa misma iglesia, poder hacer más, ofrecer más misas para que la gente tenga más posibilidades de ingresar y que siempre esté semi vacío el templo, digamos, ¿no? Esa fue la propuesta y quedó a estudio del gobierno, que ahora lo está analizando. Y por otra parte, continúa la polémica por la cadena de radio y televisión que el Ejecutivo no le concedió al PIT-CNT. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos exhortó al gobierno a darle la cadena a la Central Obrera. La institución emitió un comunicado ayer en el que pide al gobierno, le está exhortando al Ejecutivo, a otorgar esa cadena nacional de radio y televisión al PIT-CNT con motivo de la celebración del Día de los Trabajadores el próximo 1 de mayo. Consideran desde la institución que es una herramienta clave que fue negada por el gobierno. El PIT-CNT, recordemos, con motivo de la emergencia sanitaria y la exhortación a mantener el distanciamiento físico, no va a ser su tradicional acto en la Plaza 1 de Mayo y en cambio pensaba emitir un mensaje a través de una cadena nacional. Bueno, esto no corre y a partir de eso el PIT anunció 4 movilizaciones simultáneas. Esto ahora se está reconsiderando. Ayer ya el PIT-CNT
comenzó a reconsiderar esa posibilidad. Recordemos que acá en Todo Pasa, José López nos decía que él no compartía esa medida. Él integra el PIT-CNT, se terminó votando por mayoría, pero José López nos decía que él era partidario de otras actividades, por ejemplo, de hacer una caravana por Montevideo, algo más dinámico, algo que fuera circulando, sin concentraciones, pero bueno, la mayoría de la central sindical optó por las 4 movilizaciones simultáneas, por esos actos. Y Mariano, hoy mismo van a estar discutiendo si se levanta esa decisión por o no. eso, lo están reconsiderando, influyó mucho la reunión que tuvieron Larrañaga con Fernando Pereira, que se siguen comunicando por teléfono, el ministro del Interior y el presidente del PIT-CNT, y es factible entonces que en las próximas horas el PIT deje sin efecto esos 4 actos simultáneos. Volviendo al comunicado de la institución, se pide al gobierno que revea su postura y que conceda al PIT-CNT la utilización de esa cadena oficial de transmisión simultánea el 1 de mayo. Según se expresa, de esta manera se estaría garantizando el derecho de todas las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones en condiciones de igualdad, así como su obligación de promover el pluralismo y la participación democrática en los asuntos públicos. Los servicios de comunicación audiovisual son instrumentos fundamentales para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y libertad de información. Eso es lo que señala el comunicado, que posteriormente agrega: siendo el espectro radioeléctrico un patrimonio común de la humanidad sujeto a la administración de los estados, la potestad regulatoria del poder público debe, en todas las situaciones, garantizar sin discriminación alguna el acceso equitativo al mismo por parte de toda la sociedad. De acuerdo al orden normativo nacional, el Poder Ejecutivo posee la atribución de habilitar la utilización de las cadenas oficiales de transmisión simultánea para que la sociedad sea informada sobre temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población. Eso es lo que agrega el comunicado, que también termina diciendo que hay que resaltar que esta normativa no limita su uso únicamente a cuando lo requieren las necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Viste, Mariano, las fotos que circularon mucho ayer de una protesta en Israel con distanciamiento, ¿las viste? Desde arriba, sí, con un dron. Me hizo pensar, ¿no? Si eso no estará siendo evaluado ahora que se empezaron a circular esas fotos, si esa no será una posibilidad, ¿no? Con el tema de los actos del PIT-CNT, empezar a hacer movilizaciones de esa manera. Hay ¿no? que ver si el parece uruguayo, un poco utópico. Sí, hay que ver si los uruguayos tienen disciplina para eso, ¿no? O sea, la idea es que en esos actos en ninguno haya mucha gente, que tengan distancia, que todos usen tapaboca, pero es difícil después que se concrete. Acá en Uruguay es bravo. Bueno, y en relación a aglomeraciones también que dejan de hacerse o dejan de ser presenciales, mejor dicho, la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió ayer un comunicado en el que informa que la marcha de silencio que se lleva adelante todos los 20 de mayo no será presencial este año debido a la pandemia y que se está organizando una marcha virtual donde se pueda participar desde el lugar en que se encuentra cada uno de ustedes, dice el comunicado, con el fin de volver a obtener, a pesar de las circunstancias, un presente atronador. Así dice el comunicado, que agrega también que existen ya varias iniciativas de distintos grupos, como por ejemplo esta iniciativa de fotos que se llama Imágenes del Silencio, que anda circulando mucho en redes sociales y que según el comunicado de Madres y Familiares ayudan a compaginar una nueva forma de marchar. La organización también invita a pensar en cómo se pueden extender las formas de participación en la movilización y asegura que en breve se va a estar comunicando las características de esta marcha número 25. Como cada año será un día de encuentro con nuestros desaparecidos, un día de reflexión para todos los uruguayos, de valoración de la libertad y del reclamo permanente por verdad y justicia, dice el comunicado. Todo pasa, 4ª temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Las columnas en Todo Pasa. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Se sumó la 11ª muerte por coronavirus en Uruguay ayer al fallecer un hombre argentino de 83 años que vivía en Punta del Este y estaba internado desde principios de mes en el CTI de Sanatorio Mautone. Según informó el SINAE, ayer se registraron 7 casos nuevos de COVID-19 y los positivos en el país desde el 13 de marzo ya son 535. De ese total,
313 se recuperaron y 211 se encuentran cursando la enfermedad. En un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, el INEFOP donará unos 6 millones de dólares para aportar a más de 10.000 monotributistas. El subsidio debe ser aprobado por ley para poder entrar en funcionamiento y, de concretarse, permitirá que los beneficiarios reciban por 2 meses 6.780 pesos cada uno. Los partidos políticos representados en el Senado concluyeron que la solicitud de desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tiene vigencia y comenzarán a darle tratamiento parlamentario. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta sesionará mañana de tarde y está previsto que reciba a Manini tal como este lo pidió en nota a la vicepresidenta Beatriz Argimón. El subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaindebat, anunció que revocaron la resolución de la entonces presidenta del INISA, Gabriela Fulco, de habilitar una partida extra para los trabajadores del instituto. La partida fue habilitada por Fulco el día antes de su renuncia, aunque el directorio la había aprobado antes de Semana de Turismo. Los precios del petróleo en Estados Unidos están nuevamente en territorio positivo luego de un colapso sorprendente ayer cuando cayeron a valores por debajo de cero, operando en el nivel más bajo desde 1983. Por otra parte, Donald Trump dijo anoche que firmará un decreto que suspende temporalmente la inmigración a los Estados Unidos mientras la nación lucha contra la pandemia global. Y el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, se refirió a las prioridades que tiene hoy relacionadas a la vuelta del deporte como salud. Bauzá sostuvo que están enfocados en la gente que necesita movilidad por recomendación médica para que puedan comenzar la actividad en las plazas de deportes o en los gimnasios. El tiempo pasa. Todo pasa. Bajó un poquito la temperatura en relación a las 7 de la mañana, siendo las 8:05, tenemos ahora medio grado menos, tampoco tanto, ¿no? 17,5, 83% de humedad según el Instituto Uruguayo de Meteorología y la máxima en el sur será de 21. Algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana y de tarde nuboso con periodos de cubierto y neblinas. En el centro del país hace un poco más de frío ahora, 11 grados en Durazno, por ejemplo, 95% de la humedad, la máxima será de 26, claro y algo nuboso con periodos de nuboso y neblinas de mañana y algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla de tarde hasta la noche. Por el norte finalmente hay 12 grados ahora, 93% de humedad y la temperatura máxima en las primeras horas de la tarde será de 31. De mañana claro y algo nuboso con periodos de nuboso y de tarde algo nuboso y nuboso.